Bueno, pues nos acompaña en estos momentos Javier Sánchez Zapatero para hablar de la creación y de la puesta en marcha de ese premio también en el que está detrás el Congreso de Novela y Cine Negro de la Universidad de Salamanca, el premio Paco Camarasa. Gracias, Javier, por dedicarnos estos minutos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos en primer lugar un poco cómo ha surgido toda esta iniciativa, porque vemos que hay muchas entidades detrás y también este congreso tan emblemático en Salamanca que se ha volcado con esta causa. Bueno, pues la iniciativa surge de 9 festivales, congresos de novela negra que hay en toda España, dentro de los cuales hay algunos pues muy emblemáticos, como puede ser la Semana Negra de Gijón, Barcelona Negra, también Getafe Negro, y luego pues, bueno, festivales también de Cuenca, de Pamplona, de Valencia, de Granada y el propio Congreso de la Universidad de Salamanca, que hemos decidido crear un premio a la mejor novela negra del año porque nos hemos dado cuenta de que hasta la fecha existían diversos premios, digamos, locales, auspiciados por algún festival o por alguna institución cultural. De hecho, en nuestro propio congreso tenemos un premio de novela negra anual, pero faltaba de alguna forma un premio que aglutinase a diversos festivales, y dado que ahora mismo en España vivimos un momento pues bastante efervescente en el género negro, tenemos pues alrededor de 50 citas por toda la península donde se van haciendo conferencias, charlas y presentaciones del tema, pensábamos que era importante aunar esfuerzos y juntarnos todos, no sé si todos los festivales, pero sí al menos unos festivales representativos para crear este premio, y un poco la iniciativa viene de ahí, ¿no? de hacer algo que sumase los esfuerzos de todos, porque así creo que podemos tener una repercusión más grande y que el premio puede tener, evidentemente, una entidad mucho mayor. Homenajeando también a la figura de este hombre que fue tan importante dentro del sector. Efectivamente, el nombre del premio quiere homenajear a Paco Camarasa por diversos motivos. En primer lugar, por un motivo personal. Paco Camarasa fue un librero que creó en Barcelona a principios del siglo XXI la Librería Negra y Criminal, que fue la primera librería especializada en novela negra que hubo en toda España. Hoy hay algunas más, pero en su momento esa fue la única. Y creó además esa librería, Paco, en un momento en el que la novela negra no tenía la misma situación que tiene ahora. Hoy en día cualquier librería tiene títulos de novela negra, las novelas negras se editan en prácticamente cualquier editoriales generalistas, en colecciones especializadas, pero a principios del siglo XXI, la novela negra tenía todavía un poco este estigma de que era un tipo de literatura menor, un tipo de subliteratura, y de alguna forma Paco consiguió, gracias a esa librería, convertirse en uno de los únicos lugares en España que disponían de títulos que eran prácticamente inencontrables. Además, Paco fue una persona que desarrolló una labor de difusión del género muy importante. Él estuvo detrás de la creación del Festival de Barcelona Negra, él impulsó muchísimos festivales, de hecho él vino a Salamanca a las 4 o 5 primeras ediciones, y bueno, era una persona que siempre ayudaba mucho a la gente que comenzaba con esas iniciativas, una persona que estaba muy en contacto con los autores, que facilitaba mucho que los autores fueran a los festivales. Y nos parecía también importante, de alguna forma, recordar ese legado de difusor del género. Y en tercer lugar, hay un tercer homenaje en el nombre, que yo creo que trasciende un poco la persona de Paco, y también es un premio que lleva el nombre de un librero, ¿no? Y yo creo que también es importante resaltar el valor de las librerías, y más en un momento como el actual, después de todo lo que hemos vivido y estamos viviendo con el confinamiento y con la pandemia. Pues bueno, uno de los sectores más golpeados ha sido el sector del libro, y en concreto el sector de las librerías, ¿no? Entonces también, pues bueno, es un pequeño guiño con el que queremos homenajear también a las librerías, que son un factor importantísimo de nuestro tejido cultural. Hablábamos, Javier, de cómo había afectado esta situación a las librerías, pero y a la novela negra en sí misma, porque vemos que los escritores también de cualquier tipo de género están tratando de reinventarse a través de las redes sociales, a través de diversas plataformas, pero en concreto a este género, ¿cómo observan que le está afectando o que le ha afectado esta pandemia y este confinamiento? Bueno, yo creo que, como bien dices, el confinamiento y la pandemia ha afectado a todo el mundo editorial y a todo el mundo del libro de una forma muy, muy brutal, porque además de unos años para acá el mundo del libro se había reinventado de alguna forma. Estábamos viviendo una temporada en la que era muy habitual que hubiera presentaciones, que los escritores de los libros hicieran pues, giras por diversos lugares de España presentando sus libros y demás, y eso evidentemente pues, es imposible con la actual situación, y no sabemos muy bien cuándo se puede recuperar. Ahí, evidentemente, los autores de género negro se han visto golpeados como los demás, se han visto golpeados porque
que pues, han desaparecido citas como la Feria del Libro, como el Día de San Jordi, se han paralizado promociones, etcétera. Pero en el caso concreto de la novela negra, yo creo que además hay un factor importante que ha repercutido muy negativamente, y es el hecho de que probablemente la novela negra sea el único género narrativo en la actualidad que cuenta con una red de festivales, de congresos, de eventos por toda la península, y todo eso se ha perdido. Es cierto que la Semana Negra de Gijón se va a celebrar en julio, pero bueno, una versión pues, muy reducida, con menos autores, con menos público y demás, pero durante los últimos meses no se han podido celebrar muchos de estos eventos. Por ejemplo, nuestro congreso de Salamanca tuvimos que suspenderlo, como otras muchas citas culturales, y eso hace que el género se haya visto especialmente repercutido, porque ha perdido realmente pues, una de las plataformas donde tienen lugar presentaciones, reflexiones, charlas sobre la novela negra. Por lo tanto, creo que sí que ha sufrido de alguna forma por partida doble los efectos del confinamiento. Si hablamos de ferias o en concreto del Congreso, que justo lo acaba de mencionar, ¿habría que reinventarlo también de algún modo para la próxima edición? Pues bueno, el problema que tenemos ahora con esto de reinventarlo es que como el mundo va cambiando tan rápido, pues parece que cuando te reinventas y has terminado de reinventarte, el mundo ha vuelto a cambiar y tienes que volver a reinventarte. No sabemos muy bien cómo vamos a hacer ni cómo va a terminar el que viene. En principio, nosotros sí que tuvimos claro desde el primer momento que el Congreso este año se suspendía y no íbamos a buscar una fecha alternativa. Es decir, la edición de este año ha quedado totalmente suspendida y volveremos en 2021. A fecha de hoy, la idea que tenemos es volver con el mismo formato, con la misma estructura, manteniendo un poco lo que han sido nuestras señas de identidad. Ahora bien, el Congreso es una cita que, bueno, congrega habitualmente a unos 200 asistentes. No sabemos si el año que viene, en primavera, podemos reunirnos con 200 personas. No sabemos si vamos a disponer de los espacios suficientes para poder mantener distancias de seguridad, ni si va a haber distancias de seguridad todavía en ese momento. Por lo tanto, estamos ahora mismo un poco a la expectativa, aunque sí que tenemos, en principio, la idea de hacer el Congreso de forma presencial. Es decir, lo que no nos planteamos es que el Congreso pueda ser un Congreso virtual, porque bueno, creemos que uno de los puntos fuertes que tiene el Congreso de Salamanca es el contacto humano, el hecho de que aquí pues, viene gente de diversos lugares del mundo. En ocasiones el Congreso ha servido un poco para unir pues, esfuerzos de personas que vienen de lugares muy, muy diferentes, y queremos mantener un poquito ese espíritu humano y ese espíritu de contacto. Y entonces, bueno, por ahora estamos trabajando con mucha cautela, manteniendo un poco las estructuras actuales, y poco a poco iremos viendo con el tiempo si eso puede ser así o si por el contrario, pues como decías, tendremos que reinventarnos de alguna forma, o tendrá que ser un congreso con mascarilla y con distancia de seguridad. Pero bueno, nuestra idea es continuar y bueno, es una iniciativa que ya lleva 15 años y la verdad que nos daría mucha pena que por esta situación se terminara perdiendo, claro. Hemos comentado las consecuencias de toda esta situación para los congresos, las ferias del libro, etcétera, etcétera. Y para la novela negra, es decir, el año que viene volvemos a ese congreso de la Universidad de Salamanca, si todo va bien. ¿Crees que habrá un abanico más grande de obras, de autores? ¿Crees que este momento del confinamiento, estos meses tan complicados, han dado para la inspiración, para que los escritores bueno, pues tengan más ideas? Pues bueno, eso es una de las incógnitas que tenemos con esta situación, ¿no? Ver qué va a pasar cuando volvamos a la normalidad o a esta nueva normalidad. Yo, en principio, soy bastante escéptico con las obras literarias que surgen muy al calor de los acontecimientos. Es decir, yo creo que lo que ha pasado ha sido algo además tan inesperado, tan extraño, tan crítico, tan caótico, que yo creo que hace falta un poquito de tiempo y de perspectiva para analizarlo y para valorarlo y para entender realmente qué es lo que nos ha pasado. Ahora bien, dicho esto, estoy convencido de que a partir de septiembre vamos a tener en las librerías un aluvión de novedades, de novelas que hablen de gente que está encerrada en el confinamiento, de gente que no ha podido soportar el confinamiento. Ya hay, de hecho, algunas obras que se están publicando de ensayos sobre la cuestión y demás. Y, bueno, además tengo la sensación de que todo el tema de la pandemia y del confinamiento da mucho para cierto tipo de literatura muy cercana pues al
thriller, muy cercana a algunas variantes de la novela negra, ¿no? Todas estas teorías de la conspiración que hay sobre el virus, todo el propio concepto de la pandemia y de cómo va pasando de un lugar a otro, esta idea de que si la pandemia viene creada artificialmente por un virus que se ha creado en un laboratorio y demás, creo que eso es un tipo de material que evidentemente va a ser tratado en las novelas, y creo que también que el propio confinamiento, como comentaba, con todo lo que ha implicado, también va a ser un material de novela. Ahora, lo que ya no me atrevería a decir es hasta qué punto esas novelas de alguna forma van a tener el valor y van a tener el interés suficiente, pero evidentemente de aquí a unos meses estoy convencido de que el tema COVID va a ser un tema literario más, y por supuesto en la novela negra creo que también se va a dejar sentir ese interés. Luego probablemente la pregunta que haga falta responder es, bueno, ¿qué tipo de novelas, aprovechando esta situación concreta, contextual, coyuntural concreta, pues bueno, son capaces de plantear un tipo de análisis o de reflexión que pueda ser más universal, ¿no? Que es al final lo que yo creo que hace buena la literatura, ¿no? A partir de algo muy particular y muy local, generar una reflexión más universal. Y bueno, para eso ya digo que tendremos que esperar un poco con tiempo y con perspectiva, pero vamos, estoy convencido de que de aquí a unos meses será muy habitual encontrarnos en librerías con títulos que hablen, pues, de confinamiento, de encierro, de virus, de pandemia, etcétera. Estamos en un momento todavía muy prematuro, pero me gustaría preguntarle si cree que quizá estos meses hayan propiciado un mayor consumo de literatura, de cultura en general, ahora que prácticamente ha estado ausente. También en las aulas se han notado mayor inquietud por parte de los alumnos cuando hemos tenido mayor tiempo libre, o si por el contrario el que estaba interesado sigue estándolo y el que no, pues ha buscado otras maneras de entretenimiento. Bueno, yo creo que es cierto que yo creo que el lector en España, yo siempre he tenido la sensación de que hay como dos tipos de lectores, ¿no? Está el que lee muchísimo, y creo que está el que no lee prácticamente nada, ¿no? Es decir, me parece que son dos extremos, y que en el medio hay una especie de vacío, ¿no? Y una persona que lee al año un libro, dos libros, me parece complicado de encontrar. Creo que el que lee es un lector muy activo, un lector que compra libros, que va a las bibliotecas, que tiene un ritmo lector muy grande, y creo que ese evidentemente ha aprovechado la situación de confinamiento para leer más, probablemente a partir sobre todo de las 3 o 4 primeras semanas, porque yo tengo la sensación que las primeras semanas estábamos todos en un estado tan de shock, tan inquietos, tan atemorizados por lo que estaba pasando, que no sé, al menos mi sensación era yo era incapaz de leer un libro porque rápidamente empezaba a pensar en lo que estaba pasando y me costaba mucho concentrarme. Pero es verdad que una vez que más o menos nos acostumbramos a la situación, yo creo que ahí el consumo de cultura, ya no solo de cultura literaria, es decir, el consumo de televisión, el consumo de películas, el consumo de libros, yo creo que sí que ha crecido exponencialmente. Y puede que en ese grupo de personas no muy aficionadas a la literatura, puede que sí que el confinamiento haya sido, pues, un buen momento. Al final los días eran muy largos, entonces, bueno, puede que quizás sí que haya sido un buen momento de retomar el hábito lector. Y creo que también ha sido muy importante, más allá de la literatura que comentaba, el ámbito audiovisual. Yo, sinceramente, creo que si nos hubiera tocado un encierro hace 20 años sin plataformas para ver películas y series, lo hubiéramos pasado realmente mal, porque, bueno, al final, a golpe de clic del mando a distancia, teníamos a nuestra disposición un catálogo de series, de películas para ver, y, bueno, creo que la cultura en este caso sí que ha hecho el encierro dentro de la situación mucho más placentero. Y preguntabas por los alumnos. Yo creo que también ha sido un buen momento para el alumnado, para disponer de más tiempo, y también para que muchas veces, no sé, en la universidad siempre está esta parte de los temarios que son como las lecturas recomendadas, que muchas veces quedan ahí un poquito en el limbo y demás. Pues bueno, yo creo que también los alumnos que han tenido la posibilidad de acceder a ellas, que tampoco era sencillo por la situación en la que estábamos, creo que sí que en algunos casos ha sido un buen momento, pues, para tener tiempo para aquellas cosas que no se pueden leer un poquito en el día a día del curso universitario, aquellas cosas que un poco con la rutina del curso van quedando atrás. Pues bueno, quizá ahora ha sido el momento de retomarlas y de parar un poquito para leerlas. Pues Javier, gracias por estar con nosotros, sobre todo mucho ánimo para lo que queda por delante, también para esas evaluaciones que son inminentes prácticamente, y sobre todo a la espera quedamos del Congreso del 2021, con muchas ganas.
Perfecto, pues ojalá podamos estar todos en la primavera de 2021, en abril o mayo probablemente, celebraremos el que será el 16 Congreso de Novela y Cine Negro, el 16º Congreso. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.